Si quieres acompañarme, voy a leer un texto que está en Primera de Reyes, capítulo de número 18, del 41 al 45. Génesis. Primera Reyes 18, 41. Dice así la palabra del Señor. Y Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, miró y dijo: no hay nada. Y Elías dijo 7 veces: vuelve a mirar. Y sucedió que a la 7ª vez él dijo: veo una nube tan pequeña como la mano de un hombre que sube del mar. Y Elías le dijo: sube y dile a Acab: prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo gran lluvia. Y Acab montó en su carro y fue a Jezreel. Oremos. Padre, el poder está en tu palabra y en el nombre de Jesucristo. Dice tu palabra, Señor, que al Señor Jesucristo ha sido dada toda autoridad y todo poder en el cielo y en la tierra. Y en su nombre, Señor, en esta tarde clamamos ministración para nuestras almas, para nuestro espíritu. Revelación de tu palabra a través de la obra poderosa de tu Espíritu Santo. Y también, Señor, sanidad, ministración, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesucristo, cada uno de nosotros que estamos en este lugar, te necesitamos tanto, Señor. Gracias, Señor. Háblanos según tu voluntad, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Antes de entrar en la palabra del Señor, quiero decirte que Dios te ama. No importa la situación que tú estés viviendo, Dios te ama. Y lo voy a insistir y lo voy a repetir una y otra vez, porque Dios te ama. Vamos al texto entonces de Primera de Reyes 18. Primero me gustaría hacer una breve introducción y invitarte a que cuando vuelvas a tu casa en esta semana puedas leer el capítulo 17, 18 y 19 del libro de Primera de Reyes. Aquí ocurren, en esos 3 capítulos del primer libro de Reyes, ocurren cosas tremendas en la vida de Elías. Y al final, en el capítulo 19, está el llamado de Eliseo, que fue su discípulo. Elías y Eliseo es un ejemplo de maestro y discípulo muy presente, muy marcado, donde se puede aprender mucho en el Antiguo Testamento. Jesús es el ejemplo máximo, ¿no?, de maestro y discípulo. Después vemos también a Pablo, ¿no?, en los primeros días de la iglesia, que también es maestro y tiene sus discípulos, uno de ellos más conocido, Timoteo, donde el maestro enseña la palabra, el ministerio, la intimidad con Dios y buscar el rostro del Señor, porque solamente Dios, como hemos escuchado a la pastora Olga hablando, la presencia de Dios lo cambia todo. Si buscamos a Dios de todo nuestro corazón, lo vamos a encontrar, o mejor diciendo, Él se dejará encontrar por nosotros. Y vemos aquí en el capítulo 17, vemos que al principio, en el primer versículo, leemos que Elías decreta la sequía de 3 años y medio sobre Israel, una sequía que es consecuencia del pecado de Israel. Israel está en pecado, cometiendo errores bajo el gobierno de Acab y Jezabel, y la cosa va fatal. La idolatría está por todo lado, los ídolos levantados en todo Israel, y eso nosotros sabemos que va en contra de la palabra. Entonces Elías, dirigido por el Señor, decreta que profetiza de que habrá una gran sequía. Entonces aquel
que es usado por Dios para profetizar sobre la sequía, no se va a un hotel 5 estrellas. Sufre juntamente con su gente, con su pueblo, la sequía y la falta de alimentos y de agua. Pero Elías, en el mismo capítulo 17, es alimentado por los cuervos y después obra un milagro en la casa de la viuda de Sarepta y es alimentada allí también. Ya en el capítulo 18 vamos a encontrar que la gente sigue en la sequía, está la idolatría, y entonces Dios lleva al profeta Elías a confrontar a los profetas de Baal, y nosotros ya sabemos lo que ocurrió, ¿no? Dios se manifestó a través de la vida de Elías, los profetas de Baal al final perdieron su vida, y entonces Elías restituye el altar y la adoración al único Dios. Y ya al final, lo que el texto que hemos leído, vemos a Elías que ora por la lluvia. Después, en el 19, vamos a ver que el mismo Elías que profetizó, que hizo descender fuego del cielo, que dijo que no habría lluvia y después habría lluvia, que Dios le usa poderosamente, es el mismo Elías que huye al Sinaí, al desierto, por miedo de Jezabel. En ese mismo capítulo vemos que Dios habla con él en la cueva. Y después, al final, vemos entonces que es el llamado de Eliseo. Y después, más adelante, Dios recoge a Elías y lo lleva al cielo con él, en carros de fuego. Ese es el contenido del capítulo 17, 18 y 19. Pero cuando llegues a tu casa, te invito a que lo puedas leer. Ahora vamos a entrar en detalle, vamos a desmenuzar el texto y vamos a ver qué es lo que Dios nos va a hablar en esta tarde. En el capítulo 17, el versículo 1, la palabra del Señor dice lo siguiente: Elías, el tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, al rey de Israel, del reino del norte: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Es el profeta Elías profetizando y declarando sobre el rey que había una especie de penalización sobre el pueblo de Israel. No tendrían ni rocío ni agua, excepto por la palabra del mismo profeta. Quiero decir que hay que tener mucha intimidad con Dios y mucha osadía del cielo para llegar y decir: aquí no va a haber ni rocío ni lluvia mientras yo no hable de parte del Señor. No significa decir que Elías decretó la sequía sobre Israel porque él quería, sino porque Dios le orientó a que lo hiciera. Y solamente a través de la orientación del Señor, él profetiza y entonces ocurre lo que él dice. Un profeta es un nombre usado por Dios para traer mensaje de parte de Dios hacia la gente. La diferencia con el sacerdote es que el sacerdote coge la oración de la gente y la presenta delante de Dios. El profeta no, trae el mensaje de parte de Dios y lo declara sobre el pueblo. Y en este caso era un mensaje de penalización sobre Israel por su comportamiento y por haberse entregado a los ídolos de Baal. Dios sabe que por la influencia de Jezabel sobre Acab, que era un rey inseguro, fue por este motivo que se instalaron los ídolos por todo lado de Israel. Y por eso mismo ven que Dios no entrega la profecía a Jezabel, sino al rey, que es Acab. Y le dice: no habrá agua. Pero resulta que pasado 3 años, Dios entonces vuelve a usar al profeta en el 18:1 de Primera de Reyes, y dice lo siguiente: después de muchos días la palabra del Señor vino a Elías, y en el 3er año, diciéndole: ve, muéstrate a Acab, y enviaré lluvia sobre la superficie de la tierra.
Entonces, una vez más, Dios habla con Elías el profeta, y él, usado por Dios, va y habla nuevamente con el rey y le dice: volverá la lluvia, porque Dios así lo ha dicho. Aquí, para que empezamos en este primer momento, vemos la necesidad que debemos de tener los oídos, los ojos y la mente y el espíritu en sintonía con el Espíritu Santo del Señor. Porque Dios puede usar tu boca y mi boca para declarar sobre la vida de otra persona palabra de bendición. Quizá también palabra de corrección. Eso lo dirá el Señor, no lo sabemos. Pero siempre que nosotros estamos en sintonía con aquello que dice el Señor. Porque en el medio del murmurio del mundo y de las cosas que nos rodean, del entretenimiento que está a nuestro alrededor, a veces tenemos dificultad de identificar la voz del Señor. Y en otros momentos nos falta intimidad con el Señor porque escuchamos su voz, pero también nos falta osadía. Pero yo quiero invitarte en esta tarde, amado hermano y hermana, a que tú y yo podamos ser boca de Dios en esta tierra. Porque hace falta en la tierra boca de Dios. Porque boca del diablo está lleno por él, declarando todo tipo de maldición, de enfermedad, de destrucción. Pero el Señor llama a la iglesia a ser boca de Dios para declarar y profetizar sobre la vida de los que nos rodean palabras de bendición. Vamos al versículo de número 42, y dice la palabra del Señor que mira lo interesante que es este contexto. Dios habla con el profeta entrega la profecía al rey, y entonces a lo mejor si fuéramos nosotros, después de haber entregado la profecía al rey, bueno, Señor, yo ya he entregado mi mensaje y me voy para mi casita. Pero no es lo que hace el profeta. Dice que Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, que no era bajito, el monte era alto, era un buen camino, y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Es la posición de mayor humillación que pueda hacer un hombre, es echar el rostro en tierra en medio de las rodillas y humillarse delante del Señor. Pero yo pregunto, ¿ya no había profetizado Elías y había declarado delante del rey que iba a ocurrir y que iba a venir la lluvia? Y aquí quiero decir algo que pasa en nuestras vidas también. A veces recibimos palabra de parte de Dios, a veces recibimos profecía de parte del Señor para nuestras vidas, y creemos que lo que tenemos que hacer es, bueno, la profecía está ahí, tú sabrás, Señor. Y el profeta nos enseña algo muy importante, que Dios tiene profecía para nuestras vidas, tiene bendición, tiene cosas nuevas. Lo nuevo de Dios siempre está preparado para cada día de nuestras vidas. Pero mientras nosotros esperamos lo nuevo de Dios o disfrutamos de lo nuevo de Dios, nuestro lugar es de rodillas, con el rostro en el polvo, humillado delante de la presencia del Señor y orando. Porque el mismo profeta que declaró que vendrían las lluvias, ahora se humilla delante del Señor y ora clamando el milagro desde el cielo. Seguramente Elías miró al cielo y era como aquí un día de verano, ¿no? Limpio, sin ninguna nube, no había nada de nada, el cielo estaba azul completamente, no había
ni una mínima nube, porque estuvieron así durante 3 años, no hubo lluvia. Pero él, con rostro en tierra, humillado delante de la presencia del Señor, clamó al cielo. Aquí podríamos mirar una situación. No es el mismo Elías que hizo bajar fuego del cielo. No es el mismo Elías que declaró que las lluvias iban a parar y pararon y vino la sequía. No es el mismo Elías con quien Dios habla en la cueva. Es el mismo Elías, es el mismo profeta, es el mismo siervo del Señor. Pero Elías, en la intimidad que tenía con Dios, sabía perfectamente que un siervo de Dios, para tener intimidad con el Señor, tiene que orar y buscar el rostro del Señor. Jesús mismo demostró varias veces, si nosotros leemos el Nuevo Testamento, siempre antes de obrar un gran milagro, Jesús en la noche anterior estaba en el monte orando, y algunas veces completamente solo, porque sabía que el gran secreto para un siervo del Señor es la oración y la búsqueda del rostro de Dios. A veces pasa con nosotros que los años y la iglesia, el conocimiento de la palabra, el conocimiento del funcionamiento de la iglesia, ¿no? A veces las decepciones también a lo largo del camino nos hacen pensar que nosotros ya conocemos a Dios lo suficiente. Y eso no es verdad. Porque Dios es una fuente infinita a la cual podemos ir y clamar y buscar y recibir cada día, todo el tiempo. Entonces, primero, debemos de profetizar. Segundo, hay que buscar la presencia del Señor cada día y orar. Tercero, y fue donde Dios más ministró mi alma en esta semana, fue en el versículo de número 43, el capítulo 18, donde dice lo siguiente: y dijo a su criado, mientras Elías estaba de rodillas con el rostro en el polvo clamando al cielo, él tenía ahí su criado o su ayudante o su aprendiz, como quieras llamarlo. Era un joven, un discípulo, alguien que estaba con él, que también estaba aprendiendo. Y él decía: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, miró y dijo: no hay nada. La Biblia no dice cuánto tiempo estaba ya Elías ahí con el rostro en polvo, clamando al cielo. Cuando llegó el momento, le dijo a su aprendiz, a su ayudante: mira, sube. Seguramente él estaba en una posición mediana, un poquito lejos de la cumbre. Y entonces dice: sube a la cumbre, mira hacia el mar, a ver si ves algo. ¿Qué es lo que estaba buscando Elías mirando hacia el mar? Estaba buscando una señal de parte de Dios. Orando y clamando, estaba clamando una señal de parte de Dios. El muchacho sube, mira y dice: no hay nada. Qué difícil es, hermano, cuando nosotros estamos orando y clamando al cielo, y cuando nosotros estamos esperando en Dios, y la respuesta que nos llega es: no hay nada. Pero ¿sabe qué me llama la atención en esa circunstancia? Es que Elías dice al joven: sube otra vez. Y él subió. Y una segunda vez dijo: no hay nada. Subió una tercera vez y dijo: no hay nada. Subió una cuarta vez
y no hay nada. Y una quinta y una sexta. ¿Cuántas veces en tu caminar con el Señor, cuántas veces has recibido un no hay nada? Yo me imagino y me pongo en el lugar de este joven aprendiz. Subió el Carmelo, no vio nada, bajó. Se encuentra con Elías. Elías está orando y clamando al cielo. Y él le dice, sube otra vez. A la segunda o a la tercera, yo diría a Elías, vamos a ver, Elías, si no hay nada ahí, ¿por qué voy a subir otra vez? Pero el joven no dijo nada, simplemente hizo lo que dijo el profeta. Cuando yo dije que Elías y Eliseo es un buen ejemplo de maestro y discípulo, si nosotros vamos a Segunda de Reyes, cuando ya es el ministerio de Eliseo, en el capítulo 5, versículo 10, vamos a encontrar que Eliseo le envía un mensajero a Naamán, que está leproso, y le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Eso sería otra predicación. Pero vemos claramente como Eliseo había aprendido de Elías exactamente lo mismo, la perseverancia y la persistencia en permanecer buscando al Señor hasta que el milagro llegue. En este caso no fue probado la fe del profeta, en el caso de Eliseo fue probada la fe de Naamán o la persistencia de Naamán. ¿Por qué? Si Naamán se hubiera metido en el agua del Jordán 6 veces, ¿sería sanado? Pues no. El profeta había dicho 7 veces. Se metió una vez, nada. Se metió otra vez, nada. Y otra, hasta la sexta. Cuando llegó a la séptima, que se bajó y subió, su piel estaba limpia. Trasladando a nuestros días, cuántas veces nosotros estamos orando al Señor y clamando un milagro desde el cielo, y Dios está diciendo, todavía no. Y vamos una segunda vez, y Dios dice, todavía no. Y una tercera y una cuarta. Con la inmediatez o el inmediatismo que hay en nuestros días, que todo tiene que ser ya, nos cansamos y nos frustramos de una manera muy rápida. Pero Dios no está preocupado con mi frustración ni con la tuya. Dios está preocupado de que tú y yo crezcamos mientras esperamos. No había ni una nube, el cielo estaba como de bronce. Sin embargo, Elías siguió diciendo al muchacho, sube y sube y sube. Y él seguía abajo, seguramente derramando su corazón, su alma, su espíritu delante de Dios, diciendo, Señor, tú me has dicho que la lluvia va a venir y yo he entregado la palabra al rey. Señor, ahora me humillo, Señor. Tuya es la voluntad, tuya es el propósito y tuya es el poder. Solo tú puedes hacer que venga la lluvia. Y se humilló delante de la presencia del Señor. Cuando tú y yo tenemos una batalla que la consideramos a lo mejor incluso perdida, porque no sabemos ya qué hacer en la situación, es hora de humillarse delante de la presencia del Señor y ir una y otra vez, y no dejar de ir a la presencia del Señor mientras el milagro no llegue, mientras la restauración no llegue, mientras el avivamiento no llegue, mientras la sanidad no llegue, ir a la presencia del mismísimo Dios. Yo no sé cuánto tenía que andar el aprendiz, el ayudante de Elías para subir y bajar. Subir y bajar, subir y bajar. Yo solo de leer me canso. Seguramente el joven estaba cansado también, como tú y yo nos cansamos muchas veces cuando estamos esperando respuesta de Dios. Cuando estamos esperando y la respuesta es, no hay nada. ¿Cuántas veces nosotros
abandonamos a la oración y al clamor delante de Dios, no a la sexta ni a la quinta, sino a la segunda vez que vamos delante del Señor y clamamos y no recibimos y ya dejamos. No voy más a orar por eso. Necesitamos seguir orando y clamando al cielo. Yo entiendo, hermanos, que es difícil luchar con algo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez y no ver resultados, no ver transformación, no ver cambio. Pero la gran verdad es que el poder lo tiene Dios. Y Él sabe cuándo es el momento de enviar la pequeña nube. Y aquí viene la siguiente parte de la meditación. A la séptima vez, el muchacho dijo: veo una nube tan pequeña como la mano de un hombre que sube del mar. Cuando dijo eso, yo también me acuerdo de la viuda de Sarepta, cuando ella dijo: tenemos solamente harina en el cuenco para hacer un pan para mí, para mi hijo, lo vamos a comer y nos vamos a morir. Y Elías dijo: no, haz primero el pan para mí y ya Dios te va a bendecir. Difícil, ¿no? Que lo poco que tengamos en nuestras manos lo hagamos y lo entreguemos al siervo del Señor, esperando si en determinado momento pensaríamos: voy a morir antes, porque lo poco que tenía ahora se lo he entregado a Él. Pero a veces Dios tiene que pedir todo lo tuyo y todo lo mío para dar lo suyo. Porque nuestras reservas, nuestros pequeñas habitaciones que tenemos en nuestro corazón, donde guardamos con muchas llaves las cosas que no queremos que nadie lo sepa, Dios las quiere todas para limpiarlas, restaurarlas y hacer algo nuevo. Por eso, en muchos momentos de nuestra vida, para que Dios nos dé algo nuevo, tiene que quitar todo lo antiguo. Y por eso hay momentos en que tú y yo, lo poco que tenemos, el Dios Todopoderoso nos lo quita. Porque una vez que no tenemos nada y recibimos, podemos decir: yo no he recibido ni de este ni de aquel, ni de eso ni de aquello. Yo he recibido del Señor, porque nada tenía y el Señor ha obrado un milagro en mi vida. Y aquí viene algo muy importante para nuestras vidas, que está relacionado con la primera parte que hemos citado. En el versículo 44 dice el joven que había una pequeña nube. ¿Qué es lo que hace Elías? Dice entonces: sube y dile a Acab, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Pero no era una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre, una pequeña nube que subía del mar. No era algo tan pequeño y insignificante que como apareció podría desaparecer. Pero Elías tomó la señal de parte de Dios y reaccionó en fe en función de lo poco que Dios le había dado. Hay momentos en nuestras vidas en que nosotros recibimos una señal de parte de Dios, una pequeña señal, una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre, y lo menospreciamos.
Dios no me ha dado lo que yo quiero, no ha enviado lo que estoy esperando. Eso yo no quiero, no me sirve, soy digno de algo más. Y menospreciamos la pequeña nube que sube del mar. Pero eso no es lo que hace el profeta. Dice a su ayudante: sube, avisa al rey que vendrá gran lluvia. Y hizo una declaración de fe. Vuelvo al principio, lo que hemos dicho: Dios está esperando que tú y yo seamos boca suya para profetizar en la tierra y declarar, aun cuando vemos solo una pequeña nube. Qué fácil es decir, va a llover y mucho cuando el cielo está oscuro y sabemos que va a bajar agua. Difícil, es decir, un día de verano que poco llueve por aquí, casi nada, y que aparezca una pequeña nube y digamos, va a llover. Entonces, Dios no nos llama a lo fácil, porque no es fácil servir al Señor, ni fácil seguir a Cristo. Pero Él nos llama a lo bueno, a lo justo, a lo santo, a lo poderoso, a lo maravilloso. En esos días que estuvimos allí en Bilbao, he podido ver en una situación una joven toxicómana, sufriendo, pasando un momento tan duro y tan difícil. Y delante del Señor pensaba yo: Señor, yo vivo en paz, yo tengo problemas, pero esta joven tiene más, necesita ayuda. No era una situación que pudiera ayudarme a intervenir, pero oré. Después, al embarcar en el coche para ir al aeropuerto y coger el avión para volver a Málaga, habían 2 personas durmiendo dentro de la entrada donde está el cajero de una agencia bancaria. Y pensé nuevamente: Señor, yo tengo techo, tengo almohadas, tengo mantas, tengo comida. Gracias, Señor. No merezco absolutamente nada, no soy diferente de ellos. Lo único que puedo agradecerte, Señor, es tu bondad y tu misericordia en mi vida. Y aprender que en las situaciones de la vida, si lo que recibo es una pequeña nube, abrazarla de todo mi corazón y decir: Señor, viene gran lluvia. ¿Qué es lo que espera el Señor? Me hizo recordar que cuando somos niños no tenemos entendimiento en relación al dinero y al coste de las cosas y soñamos con cosas grandes. Y a veces soñábamos en Navidad, ¿no? O en Reyes con un regalo grandísimo que no sabíamos que era carísimo y nuestros padres no podían comprar, aunque para la gloria del Señor y por la misericordia del Señor a nosotros nunca nos faltó nada. Pero a veces en Navidad llegaba el regalo, no el que tú esperabas, porque un niño es así. Pero es que en nuestra vida espiritual a veces también es así. Nosotros queremos un gran regalo y Dios nos envía algo de menos valor, entiéndame, de menos valor. Y en vez de abrazarlo y decir: gracias, Señor, a veces nos menospreciamos. Pero el profeta no menospreció la señal del Señor, todo lo contrario, declaró: en esta pequeña nube viene la lluvia y gran lluvia. En todo el proceso
El profeta estuvo ahí con el rostro en el suelo, inclinado delante de Dios, humillado delante del Señor, orando y adorando al Señor. Entonces, al versículo 45 dice lo siguiente: al poco tiempo, no tardó mucho, al poco tiempo de que Elías hiciera la declaración de que vendría gran lluvia, teniendo en sus manos solamente la información de una pequeña nube, dice que el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo gran lluvia. El Señor nos invita en esta noche a abrazar la pequeña nube, porque en Dios una pequeña fe puede transportar un gran monte. Un poco de aceite puede pagar una gran deuda. Un poco de harina puede alimentar una familia. En Dios una pequeña nube produce una gran lluvia. En Dios un poco de pan y pescado alimentan multitudes. En Dios una pequeña piedra derrumba gigantes, porque todo es posible al que cree. Yo te invito a que te pongas de pie.